La cuestión es esta, yo creo que hay, por un lado, este es el balance, lo que decía recién el Kunga, por un lado está la cuestión de la preservación de la mama, que todos peleamos por esto, por eso a nosotros llama la atención las publicaciones en Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver por la estética femenina. A ver, ustedes vayan a Estados Unidos, caminen por Estados Unidos, por cualquier ciudad, y todas las mujeres son tamaño baño. ¿Está claro? Son todas XXXL. Y lo que van y dicen, bueno, sáqueme la dos mamas, doctor. Y no es que se reconstruyen. Se sacan las dos mamas y siguen, porque tiene muy poco valor, digamos, estético en relación a sus figuras. En cambio, en Europa, Spitalier hizo la cirugía conservadora que hizo, porque las mujeres francesas se negaban a ser mastectomizadas. Este es el punto de partida de la cirugía conservadora. Se negaban a ser mastectomizadas como las mujeres italianas. No es casual que esto surja ahí. Y no es casual que en los Estados Unidos, donde Bernard Fisher es uno de los próceres de la cirugía conservadora, no haya podido aprender como en Argentina. Hay otras explicaciones, pero esta también tiene que ver con una cuestión estética. En Canadá, por ejemplo, es común que las mujeres vayan y se saquen las mamas, pero se reconstruyen, no. Si ya son granaderos con mamas. Entonces, es una cuestión estética con la feminidad. No, pero lo digo en serio, tiene que ver con la feminidad absolutamente distinta a la mujer latina. Digo, por eso a mí me impresiona cuando vienen con estas modas y la quieren imponer. Pero bueno, la que toma la decisión, más allá de nuestra opinión, es la paciente. Esta es la que está en el centro y es la cual uno, ojo, pero no informada con sesgo. Si yo le digo a la paciente que si yo la mastectomizo, la curo más, le miento. Y esto se escucha, Ah, no, la mastectomía es más segura. Mentira, mentira, absolutamente mentira, no es más segura. Las pacientes recaen igual y peor. La recaída post-mastectomía no tiene nada que ver con la recaída post-cirugía conservadora. La recaída post-mastectomía es una metástasis, ¿está claro? Porque la piel es otro órgano, por eso la piel la preservamos en una nipple sparing y en una skin sparing, porque no forma parte de la mama, es otro órgano. La recaída en piel post-mastectomía es un evento grave, yo diría gravísimo, y tiene altísima chance de la paciente morirse por evolución de enfermedad sistémica, dentro de un plazo de 2 o 3 años. Esto es así. Esto sí, no lo dice el doctor Alemán, esto está escrito. Bueno, entonces, los números. La sobrevida luego del tratamiento conservador es similar a lo obtenido en la mastectomía. Esto está cerrado y no lo vamos a repetir, o lo vamos a repetir incansablemente, pero sigo. Fíjense lo que dijo hoy el Kunga. Este es el B04, esto es mastectomía radical, mastectomía total y mastectomía total más radioterapia. Las curvas de sobrevida global con 25 años de seguimiento, 25 años de seguimiento. Para que tengan una idea, los protocolos con trastuzumab cumplieron 3 años y lo impusieron a todo el mundo, con 3 años. Entonces vos decís, ¿cuántos eventos se pueden dar en 3 años? Bueno, estas pacientes tienen 25 años de seguimiento en el 2002, así que ahora tienen 12 años más, tienen 37 años de seguimiento. Fíjense la importancia. Bueno, y este es el B06, que es mastectomía más disección axilar, lumpectomy más disección más radioterapia, lo mismo. Fíjense lo que es la sobrevida global. Esto, como el B06 fue posterior, tiene 20 años de seguimiento en el año 2002. Trabajo que yo recomiendo releerlos cada tanto. Son muy importantes. Bueno, fíjense la cuestión del uso o no de la radioterapia. La radioterapia sí tiene impacto en la recaída local, sobre todo hablo, por supuesto, de la paciente con cirugía conservadora. Por eso, cuando uno habla de tratamiento, no habla de cirugía conservadora, sino que hablamos de tratamiento conservador. Esto es, cirugía bien hecha, después podemos discutir el tamaño de los márgenes, pero la paciente no puede dejar de irradiarse. Muchas de las publicaciones de tasas de recaídas en los Estados Unidos es tan alta en cirugía conservadora porque muchas pacientes no se irradian, porque viven lejos de un centro, porque no se pueden trasladar. Entonces es un tratamiento bastardeado por el mal uso de la radioterapia, ¿correcto? Entonces, no todo lo que se escribe en inglés, porque esté en inglés, es bueno. También se escriben, voy a decir una mala palabra, también en inglés se escriben boludeces. Digo, no es porque viene en inglés, entonces nos impresionan, no, allá también se cometen errores. Y hay mucho sesgo por una cuestión económica, así que no hay que comprar todo. Bueno, las evidencias más robustas, bueno, estos son los dos trabajos, que son los trabajos liminares de la cirugía conservadora, lo paso rápido. El objetivo, minimizar la tasa de recurrencias, dado que estas tienen impacto en la supervivencia, y generar, y por supuesto la paciente a la cual le vuelve el cáncer es un momento horripilante. La paciente que vuelve a encontrarse con su enfermedad es un momento muy duro en la vida. Si la paciente ya de por sí vive esto con mucho estrés, y que se le agregue este episodio es muy grave, así que hay que evitarlo. Bueno, la pregunta, ¿cuál es el margen adecuado? Entonces, fíjense, definiciones, esto cambia entre Estados Unidos y Europa. Fíjense que en Estados Unidos hay una
palabra clave, que es que no toque la tinta. Esto que no toque la tinta es la definición de Bernard Fischer, que él decía que era suficiente que se interpusiera una célula normal entre el tumor y la mama normal. Fíjense que en Europa solamente compra lo de margen no entintado con una célula el 30% de los cirujanos, no la totalidad. Así que en esto hay absoluta discrepancia. Paradójicamente, se exige más margen a los in situ que a los invasores. Otra cosa que suena rara, pero esto tiene que ver con lo que dijo hoy Boltzmann a la mañana, que sobre todo los carcinomas de bajo grado, que son de bajo grado, pero el molde de microcalcificaciones puede no corresponder a la extensión del tumor. Así que es más fácil clavarse con un bajo grado que con un alto grado cuando uno hace cirugía conservadora en sí. La superficie entintada, un tumor, acá en este caso los márgenes son suficientes, fíjense, se ve muy bien. Bueno, la cuestión de la reparación y de cómo reparar la lesión es muy importante, que la lesión esté en el centro. Esto se aprende con los años. Las retumorectomías o recuadrantectomías hay que evitarlas, porque en general es muy difícil estudiarlas y además no se encuentra nunca nada, pero el tema es cuando las pacientes vienen operadas de otros centros, entonces en el hospital tenemos una alta tasa de retumorectomía. La chance de recurrir a una retumorectomía es mucho más alta de cuando un cirujano entrenado ha hecho la tumorectomía o la lumpectomía como procedimiento primario. Bueno, sigo para... Lo que es interesante es que en NSABP, paso rápido esto, en NSABP, tanto en el B04 como en el B06, y actualmente sigue repitiendo el mismo argumento de margen. Es decir, que ellos pueden, como institución, no monoinstitución, sino que todos los que participan de los protocolos del NSABP siguen la misma definición de márgenes, que es que no toque la superficie entintada. Por lo tanto, ellos pueden sacar conclusiones propias y no pedírsela a terceros. Bueno, esto es para... Acá hay este es un viejo trabajo, que es el trabajo de Holland. Siempre hay cáncer adicional en la mama, en el 99% de los casos, y esto va de la mano del tamaño de la lesión primaria. Este es un trabajo de Holland, que se llama Holland, pero es alemán, que es del año 1985. Es decir, esto es lo que explicó el fundamento de la utilización de la radioterapia en la cirugía conservadora, porque sabemos que estamos dejando cáncer de mama. Seguramente puede haber una carga tumoral diferente, pero seguramente estamos dejando enfermedad. Entonces, por esto la mama se irradia. Si no, no irradiaríamos a nadie luego de cirugía conservadora. Por eso no se justifica, para mí, el uso de la resonancia. Digo, la chance que tenemos es encontrar enfermedad adicional que justifique la indicación de la mastectomía. No va a cambiar la supervivencia, pero sí va a aumentar el número de mastectomías. La tasa de recaída. Fíjense, la tasa de recaídas ipsilaterales que hubo en el ensayo B06, que es de 1982. Pero en la década del 90, con la introducción de la adyuvancia, esta tasa de recaídas locales bajó al 3%, con el mismo argumento de la definición de los márgenes que tenía en el B04. Entonces, que no solamente importa el volumen resecado desde el punto de vista quirúrgico, sino cuál es el impacto en las recaídas locales que tiene el tratamiento sistémico, que hoy sabemos que es mucho más importante de lo que creíamos hace unos años. Antes decíamos, no tiene impacto en las recaídas locales. No, también, y fíjense esto, cómo ha bajado. Miren, esto es tasa de recaídas locales en relación con el tratamiento adyuvante desde la década del 80 al 90 con la misma definición de márgenes. Esto es todo del NSABP. En el B06, 14%, y en el los que son posteriores, es decir, a la década del 90, cuando se hizo rutinario el uso de tratamiento adyuvante, bajó a una tasa de recaídas a los 10 años que está por debajo del 3.5%. Uno de los argumentos que se escuchan cuando se habla de cirugía oncoplástica es poder resecar mayores volúmenes para poder obtener mayores márgenes. Este es un argumento falaz, sin embargo yo lo escucho, lo escucho a los cirujanos que hacen, entre comillas, cirugía oncoplástica. No a los cirujanos que hacen cirugía plástica, a los cuales uno le pide la contribución para mejorar el resultado estético. A los cirujanos que hacen cirugía oncoplástica que provienen de la mastología. Parece que no han entendido que estamos hablando de una enfermedad que seguramente tiene un gran componente sistémico inicial. Pero bueno, fíjense, esto es interesante porque esto es comparar la tasa de recaídas locales en la época que se podían hacer ensayos con placebo. Hoy no se pueden hacer más ensayos con placebo como tratamiento adyuvante. Vas preso, está claro, porque sabemos que es inaceptable, pero en esa época se podía, porque fíjense que lo que está comparando es
metotrexate flúor como protocolo de quimioterapia que hoy no existe. Bueno, pero en esa época se podía hacer placebo, pero fíjense qué interesante. Estas son pacientes con axila negativa y receptores hormonales positivos. Compararon placebo y IMF, no CMF, 13,4 versus 2,6. Y la otra es placebo versus tamoxi, casi el mismo impacto, 14,7 versus 4,3. Así que insisto con la misma definición de márgenes que mostré antes. No con, bueno, a esta le sacamos 2 centímetros, no. Entonces, se calcula que hay una reducción adicional de casi el 40% en el riesgo de recaída local en las pacientes, fíjense, con expresión del HER cuando uno le agrega trastuzumab. Esto tiene poco seguimiento, pero esto seguramente va a también cambiar el porvenir de estas pacientes. No se puede evaluar todavía porque los seguimientos son breves, pero el tamoxifeno, la quimioterapia convencional y las drogas blanco-moleculares con trastuzumab sin duda colaboran no solamente al riesgo de recaída local, sino al riesgo de cáncer de mama contralateral. De ahí que no se justifique ni la mastectomía por el... Ojo, cuando está indicada la cirugía conservadora, no estoy negando la indicación de la mastectomía, por favor, digo, a veces que es inevitable, inevitable. Lo que digo es que no debemos tener una tasa de sobreindicación de mastectomía con argumentos para obtener mayores márgenes, esto es lo que quiero decir. Ni con el sobrevolando la cosa, como diría, el cuervo de la recaída porque estamos dejando enfermedad. La doctora preguntó cómo se irradian las pacientes de la Argentina, en donde hay buenos aceleradores lineales que reciben la misma radioterapia o mejor que las pacientes que se irradian en Europa o en Estados Unidos, es de muy buena calidad. Bueno, recaída en las pacientes de fibros negativos, esto es otro argumento, y yo la escuché a Mónica Moro este año en Viena, en la reunión del APCC, que es una reunión también muy interesante, una reunión tipo San Antonio, pero en Europa, y habló de si hay algún inmunofenotipo que justifique ser más extenso en la cirugía. No. Es decir, no es que por el inmunofenotipo uno debe ser más radical con la cirugía. Si no, insisto, vuelvo a poner la primera foto y a todas las pacientes le hacemos la operación de Prudem. Esto, no hay duda que lo del Oncotype puede colaborar, no en la obtención de los márgenes, sino en la indicación del tratamiento adyuvante. Y a propósito del in situ, Solin presentó un trabajo muy bueno con una plataforma de Oncotype para el in situ, donde uno podría excluir pacientes para hacer radioterapia. Entonces, le indicaríamos radioterapia solamente a las que tienen score alto de recaída para carcinoma invasor y nos reservaríamos el uso de la radioterapia ante la paciente que recae a los 10 años, porque uno de los problemas que tenemos hoy de la paciente tratada con cirugía conservadora in situ e irradiadas que luego van todas a mastectomía, dado que no podemos hacer una recuadrantectomía y reirradiarlas. No sé si me siguieron. Es decir, estas pacientes con in situ, a las cuales uno se abstiene de irradiarlas y especula con que no va a recaer, bueno, cuando recae uno puede sí, eventualmente hacer la recuadrantectomía y hacer ahí el tratamiento radiante. Esta plataforma ya está disponible, no está aprobada como para el invasor, como por la FDA, pero va a ser aprobada a corto plazo. Fíjense, rol del Oncotype y recaídas locales. Cuando el Oncotype se divide en score bajo, intermedio o alto, por supuesto siempre la discusión está en score intermedio, qué hacer, como en todos los scores, pero bueno, estas pacientes con score alto, fíjense que en la tasa de recaídas locales sin tratamiento adyuvante es muy alta, del 18,4, independientemente del tipo de procedimiento quirúrgico, ya sea cirugía conservada y mastectomía, y con tamoxifeno baja el 15 y con tamoxifeno más quimioterapia, es decir, con tratamientos combinados, que es lo que recibe este grupo de pacientes, baja a la mitad la tasa de recaída. Es decir, que no es una herramienta menor el Oncotype, podemos discutir lo que vale, pero en realidad uno puede hacer una cuenta después si esto no tiene un impacto en lo que es la salud pública, porque evitaría que sobretratemos pacientes, sobregrademos pacientes, etc. Y además, ¿cuánta quimioterapia ahorra? Bueno, se supone que uno puede, el cálculo que se hace es que uno puede, en las pacientes con carcinoma de tipo luminario, uno puede evitar gastar tratamientos adicionales que no van a tener resultado aproximadamente en un 40 o un 50% de las pacientes. Es un número muy alto. Por eso ya hay coberturas como OSDE, por ejemplo, que las está autorizando. Digo, para que tengan una idea. Bueno, el tema de la carga tumoral y el uso de la resonancia. No hay ningún trabajo, digo esto para cerrar la discusión, no hay ningún trabajo, yo no estoy negando el uso adecuado de la resonancia. Digo, hay pacientes que requieren resonancia.
sobre todo cuando uno tiene miedo de estar dejando una carga tumoral adicional alta. Digo, si uno sospecha que hay carga tumoral adicional muy alta, uno puede indicar el uso de una resonancia. Lo que no creo es que todas las pacientes deban ser sometidas a resonancia cuando van a cirugía conservadora. Digo, tiene indicaciones limitadas. No creo que sea un recurso para determinar en general la extensión de la enfermedad. Una paciente viene evaluada clínicamente, mamográficamente y ecográficamente, en general es procedimiento suficiente, dado que las pacientes que tienen resonancia, la resonancia tiene una altísima sensibilidad pero una baja especificidad. Entonces, muchas de las imágenes que parecen cáncer no son cáncer. Entonces, no es gracioso a una paciente sacarle la mama y después decirle, mire, en realidad no tiene nada. Digo, no es simpático. Y el abordaje para confirmar la lesión sospechosa del punto de vista en la resonancia, se están haciendo punciones en Rosario, la está haciendo este muchacho que tiene la bobina para hacer, y en Buenos Aires también la Matina. Pero todavía hay poca experiencia, y lo que es interesante es que cuando uno hace un second look ecográfico, es decir, la paciente tiene mamografía, ecografía inicial y resonancia, y aparece una imagen en la resonancia que no se veía en la ecografía, cuando uno le hace un second look ecográfico, la lesión aparece en ecografía. Quiere decir que la ecografía guarda, es un procedimiento altísimamente operador dependiente y tiene una tasa de falsos negativos, aún con la enfermedad que puede llegar hasta el 70 o el 80%. Digo esto para que lo sepamos, ¿no? Lo recordemos. Entonces, personalmente no creo que el uso de la resonancia contribuya mucho a mejorar la cirugía de las pacientes, sino que lo que va a contribuir sin duda es que las pacientes sean sometidas cada vez a un sinnúmero mayor de mastectomías sin indicación. ¿Aún en los lobulillares, doctor, por ejemplo, o sería una...? Y mira, yo creo que el tema del carcinoma lobulillar también sigue siendo una especie de leyenda urbana, no es tan frecuente. A ver, yo pregunto, y este argumento me lo he escuchado decir, y yo no canso de repetirlo, si la enfermedad adicional que dejamos es tan grande, los trabajos de cirugía conservadora, que son de la época no de la resonancia, que no había mamografía buena. Para que tengan ustedes, la mamografía buena es de la década del 70-80, la ecografía no existía. La ecografía era que ponían el método, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que lo único que sabía, pero podía medir era la calle a los pibes, pero otra cosa no medía. Digo, no era en tiempo real la ecografía. Entonces, para que tengan una idea, la mamografía buena es de la década del 70, y estos trabajos que son previos se hicieron con examen clínico y con mamografía. Entonces, si hubieran dejado enfermedad residual, no hubieran demostrado la misma eficacia. Digo, ¿por qué hoy va a demostrar eficacia la resonancia hallando más enfermedad? Yo no lo entiendo. A tal punto que los trabajos, los metaanálisis, uno es el de Housani, que un metaanálisis sobre el impacto en la sobrevida, ninguno ha demostrado tener impacto en la supervivencia de las pacientes. Y es sensato esto, porque creo que estamos poniendo la energía en el tratamiento locorregional solamente y no en la cuestión sistémica. Yo me he peleado con Pinochet, que es el chileno. Ahora va a venir a... Claro, viene ahora, yo por suerte no estoy porque me peleo siempre. El segundo es Chato. Es de Florencia, claro. Y cuando vino a Córdoba, pobre, hizo un infarto, tuvo que hacer lo que quiero comentar es que, ya les digo, yo no creo que la extensión de los tratamientos locales, en base a los resultados que ha mostrado el NSABP y los ensayos de adjuvancia, cambie mucho el porvenir. Yo creo que me parece a mí, esto es una sensación mía, que el objetivo de hoy de los tratamientos es la búsqueda de resultados y de respuestas buenas desde el punto de vista del tratamiento sistémico, insisto, con tratamiento local bien hecho. Por eso, en el MD Anderson hoy, el 90% de las pacientes que se tratan en el MD Anderson van a quimioterapia primaria, no a neoadjuvancia con el criterio nuestro porque tenemos pacientes con caños locales que vienen con tumores enormes, no, pacientes de 5 milímetros van a neoadjuvancia también. ¿Está claro? Porque ellos tienen, entonces pueden evaluar rápidamente los marcadores biológicos y no los protocolos de adjuvancia, que son todos muy largos. A ver, yo participé del ensayo ATTAC o del ensayo Zebra, llevan 10 o 15 años sacar resultados y obtener curva de sobrevida. Entonces son muy largos, en cambio uno puede ver la respuesta tumoral a corto plazo con tratamientos no adjuvantes. Los volúmenes, bueno, acá está, esto lo comento, no voy a leer nada, pero los argumentos es la remoción de mayores volúmenes. Todo mentira.
Lo que pasa es que el doctor Aleman, lo mismo que yo, nos peleamos con los otros de ahí, de Buenos Aires, porque... No, por eso, yo creo que hay, esto de muy reciente, de Mónica Moro, es una editorial de ahora del 2012, debe tener un mes. Hay una cuestión, ellos tienen, fíjense, miren esto es muy común que nos pase todos los días. Hablan de márgenes próximos, cercanos u otros. Y esto debería ser lenguaje reservado para médico, entre médico y médico, no puede ponerse en un informe. ¿Está claro? Lo del margen comprometido, a mí si me lo ponen, los ahorco a los patólogos, directamente, voy y lo ahorco. Le salto a la yugular, porque cuando uno le ponen márgenes comprometidos, por ejemplo, una mastectomía, ¿qué margen está comprometido en una mastectomía? Insisto, entonces le tengo que mandar la camilla, o la sábana, o el campo, porque cuando uno hace la disección de la aponeurosis del pectoral, se acabó se acabó la enfermedad. Si no, tendríamos que volver a sacar el pectoral como en la época de Halsted. Entonces, ¿qué demostró la mastectomía radical modificada? No, por eso, tal cual. Entonces, la aponeurectomía hay que hacerla bien hecha siempre. Y yo en la cirugía conservadora trato de hacerla siempre. Ellos tienen un serio problema con la tasa de reescisiones, que son... Porque en Estados Unidos hay muchas pacientes que se operan con cirujanos no entrenados inicialmente. Entonces, después son derivadas al Memorial o al MD Anderson, donde completan los tratamientos. Esto también puede explicar una tasa de mastectomía mayor y una tasa de recuadrantectomía muy alta, pero pues son pacientes que se operan en cualquier lado y después cuando se encuentran con el cáncer, la mandan a un centro que entienda de la especialidad. Es decir, no es que en todos los lugares, en todos los hospitales de Estados Unidos, los cirujanos operan bien, no hay también tronco. Bueno, en cuanto al tamaño, no hay receptores, estudios prospectivos randomizados, pero bueno, esto ya está por terminar. Sí creo que es muy importante cómo uno repara la pieza operatoria, sobre todo que cada vez operamos lesiones subclínicas, entonces nosotros preferimos que la paciente tenga un reparo metálico para que la mamografía expresar la mamografía de la pieza operatoria. Hoy lo comentamos con el Kunga. Es inaceptable una paciente hoy con una lesión subclínica que no tenga una mamografía de la pieza operatoria. Es para reclamo médico legal en serio y es indefendible. Es decir, una paciente que va a operarse una lesión subclínica, hablo sobre todo, no en nódulos porque es raro que el patólogo no encuentre, pero con microcalcificaciones, que no tenga una mamografía de la pieza operatoria. Es inaceptable porque entonces la paciente tiene alta chance de irse con la lesión puesta. Esto para describir la cuestión de la compresión. A veces uno puede tener la pieza quirúrgica inicial, la que está arriba, y fíjense lo que es el efecto de la compresión. Todos estos artefactos modifican, por eso es clave que el patólogo esté al lado de uno. Yo les digo sinceramente, en el hospital no lo logro, pero yo en mi práctica privada, Alejandra Maciel o Julián Mosto está atrás mío, entonces yo le doy la pieza y ven cómo está la lesión en el medio, no hay discusión. Yo hace 10 años que le estoy pidiendo acá que pongan residente en patología para que estén Entonces, fíjense el efecto de la compresión. ¿Qué me va a informar el patólogo? Que está comprometido un borde, y no es así, porque la pieza original es la que está arriba. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener, y esto se logra con experiencia, no hay otra historia. Lo mismo, la cuestión espacial. Esto hay que tener mucha cautela, ver dónde está, es decir, porque una cosa es cómo orientó uno la pieza, y uno puede tener un borde comprometido. Si uno tiene que pensar, siempre tiene que estar pensando de manera tridimensional. Siempre tiene que pensar que está en la esfera, ¿sí? Porque esto nos puede pasar, fíjense. Uno cree que está en el centro, sin embargo está en un margen. Entonces, lo ideal es que la lesión esté en el centro de la esfera, digo, que uno ha resecado. Y esto lo da los años. Por eso cuando es entendible que en lugar donde hay personal en entrenamiento, donde hay residentes, la tasa de recuadrantectomía sea mayor, porque está bien, esto no tiene que salir de nuestro ámbito, pero la realidad es que esto se adquiere con la práctica, pero la realidad es que no hay mejor evaluador del margen que el cirujano, porque sabe por dónde está pasando. Insisto en las lesiones que son clínicamente manifiestas. En las subclínicas uno tiene que tener perfectamente, geográficamente ubicada la lesión para no equivocarse. Creo que ya terminamos. Bueno, eso es todo.